quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escuchar, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Cada día queremos escuchar tu voz en nuestras vidas, oh Dios. Cada día queremos escuchar, Señor, deleitarnos en tu presencia, Dios. Deleitarnos en ese Dios que todos los días da palabra a nuestras vidas para seguir caminando conforme a su voluntad. Que cada día da palabra para que cada día podamos permanecer en Él. Porque por nuestras fuerzas no lo pudiésemos hacer, pero descansamos en ese Dios que todos los días nos da fuerza para seguir adelante. Aquel que venció la muerte y aquel que nos ha hecho coherederos de su reino. Y por eso te glorificamos, oh Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Vamos a orar por nuestro hermano Marcos. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias por la vida de nuestro hermano Marcos, Señor. Gracias por el ministerio, Señor, de él. Gracias, Señor, ese ministerio que tú le has colocado, Señor, que tú le has entregado, Dios. Gracias, Señor. Hoy le bendecimos, Señor, en gran manera, Padre. Te pedimos, Señor, que tú le bendiga grandemente, Señor. Que seas tú guardándole, Señor. Que seas tú cuidándole, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, su familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro corazón y nuestra mente, Señor, estar atentos, Señor, en esta noche para escuchar, Señor, tu palabra, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Buenas noches, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar aquí en este lugar. Vamos a estar ubicándonos en nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3:19. Leo la palabra de Dios y dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y el tema es propósito de la ley, o el propósito de la ley. Hoy usted de este lugar tiene que salir amando a la ley. ¿Pero de qué manera? De la manera correcta que nos enseña la palabra de Dios, y no de una manera que el mundo judaizante quiere ponerla hoy en día, como a practicarla o a cumplirla. Cuando no se hizo en el tiempo que se dio, ellos pretenden hoy, que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, practicar la ley o cumplir la ley. ¿Cuál será el propósito de la ley si nadie pudo cumplirla? Es algo que por falta de conocimiento de la ley y aclarar tantos puntos, muchas personas cristianas, digamos así, de iglesias new testamentarias, sienten cierto rechazo ante la ley, y de una manera hablan así como: estamos bajo la gracia, no bajo la ley, como rechazando la ley por la falta de conocimiento. Y es importante este estudio de Gálatas porque hemos hablado de la ley, pero desde una perspectiva diferente a un judaizante, no como una obligación, sino conociéndola. Y nosotros vemos y nos preguntamos cuál será o cuál sería el propósito de la ley si nadie puede cumplirla. ¿Usted no se ha preguntado eso? Por eso yo le decía, hoy de aquí debe salir de este lugar amando a la ley. La ley tiene dos propósitos principales, pero también tiene propósitos específicos. Yo en esta noche le voy a hablar de unos propósitos específicos, ya que estamos estudiando Gálatas y nos lleva el estudio sistemático a estudiar la palabra de Dios texto a texto. Este no es el programa de la palabra de Dios texto a texto, pero es estudiarla así como lo muestra la palabra, en su contexto. Los dos propósitos principales, el primero es conocer la santidad de Dios y de Jesucristo. Ese es el propósito principal de la ley. En términos generales, conocer la santidad de Dios y de Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, en el caso de Jesucristo, ya que por medio de la ley se mostró que Él cumplió la ley. Y eso es la santidad de Jesucristo. Entonces el propósito principal de la ley es conocer la santidad de Dios, pero también la santidad de Jesucristo, o Dios en carne aquí en la tierra, el cual sí pudo cumplirla, la cumplió y no desobedeció. Nosotros lo vemos en Mateo 5:17, que nos habla que Cristo no vino a abrogar o a quitarla o a cambiar, sino a cumplir la ley. Y ese propósito general, o ese principal propósito general de la ley, es un propósito bonito, hermoso, ya que nos muestra la perfección de la santidad en Cristo Jesús, nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos llena de paz al saber que nuestro Dios es santo, pero que nuestro Salvador, que es Jesucristo,
también es santo. Y la palabra de Dios, cuando habla de la santidad de Dios como atributo del Señor, nos dice, cual otro atributo no lo nombra, dice que es santo, santo, santo. Lo dice 3 veces santo. Y esa santidad la vemos reflejada a través de la ley. El segundo propósito general de la ley, que es darnos a conocer. Yo puse así como el propósito bonito, la santidad de Dios, y el feo, el de nosotros. No es porque la ley sea fea, sino que nosotros la afeamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el segundo propósito principal de la ley o general de la ley es darnos a conocer nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza y la desobediencia de nuestros corazones. Esos son los 2 propósitos generales de la ley: darnos a conocer la santidad de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa y la desobediencia de nuestros corazones. Primero, ¿cuál es el propósito de la ley o a causa de qué se nos da la ley? En el versículo 21 encontramos el primer punto, y el primer punto es a causa de las transgresiones. Dice, luego la ley, es en el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Y qué significa la palabra transgresión en su original? Está hablando de una violación o está hablando de un quebrantamiento, de un mandamiento o de una ley. Y eso nos muestra a nosotros que el propósito de la ley es darnos a conocer nuestra naturaleza pecaminosa, porque por naturaleza nosotros hemos sido obedientes. Por naturaleza el pueblo judío, el pueblo de Israel fue desobediente porque no cumplió la ley. Aquí nos muestra en este primer punto que ha sido dada a causa de nosotros, a causa de nuestros pecados, a causa de nosotros desobedecer a Dios. Nosotros encontramos en el principio de la creación y vemos que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio una ley. ¿Cuál fue? La que transgredió el hombre. ¿Qué le dijo? Puedes comer de todos los árboles del huerto, pero de este no comerás. ¿Y qué hizo el hombre? Fue lo primero que hizo, desobedecer. Y por eso es que luego viene la ley. El Señor, en términos generales, no había dado una ley, digamos, específica, sino en el caso ya con Moisés. Pero en ese momento el Señor sí puso un artículo ahí, de una ley muy corta: no toquen este árbol. Y fue lo primero que hizo, y a causa de esa naturaleza pecaminosa del hombre, a causa de la caída del hombre, es que viene la ley a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Según Gálatas 3:19, fue dada o añadida a causa de la violación de nosotros, de la transgresión, como lo dice ahí, del incumplimiento, de la desobediencia. Segundo, para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Y aquí nosotros debemos darle gracias a Dios, porque si no fuese por la ley, nosotros no viéramos la necesidad que teníamos o que tienen algunos de un Salvador. Porque si no vemos el pecado que hay en nosotros, la ley nos muestra la maldad, la ley nos muestra lo que nosotros hacemos o lo que nosotros violamos o lo que nosotros desobedecemos, pero también nos lleva a mostrar esa necesidad de un Salvador. Y lo vemos en el versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios?
en ninguna manera, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuese verdaderamente por ley. Está hablando de que si la salvación se pudiera dar por la ley, pues el Señor nos hubiese dado la salvación por la ley, por la justicia o por lo justo que el hombre fuese al cumplir la ley, pero eso no se dio así. Entonces, en el versículo 22 nos habla de que la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí nos lleva al último punto, pero lo vamos a dejar para el final porque es el último, hablando de Jesucristo y las promesas. Y nos enfocamos en que realmente la ley nos muestra que no es por nuestra propia justicia que nosotros podemos ser salvos. Al contrario, nos muestra que tenemos una necesidad o teníamos una necesidad y tiene una necesidad el hombre que no tiene a Cristo, una necesidad de un Salvador porque no puede cumplir la ley, porque no es por la justicia de la ley, porque no es porque el hombre cumple, porque el hombre es justo, sino nos enseña la palabra de Dios que es por Jesucristo. Entonces, aquí es donde le vuelvo a repetir que hoy tiene usted que salir de este lugar amando la ley, pero ¿de qué manera? De la manera correcta en que lo enfoca el apóstol Pablo, el mismo Dios a través del apóstol Pablo, aquí en Gálatas, por el propósito que fue dada la ley. Y aquí nos habla que la ley no está en contra de las promesas de Dios, pero la ley no puede darnos vida eterna, porque si la ley nos diera vida eterna, Dios nos aceptaría por la ley. Y resulta que no es así, Dios nos acepta es por medio de Jesucristo, porque Cristo es el que nos justifica. ¿Es así o no es así? Es así. Amén. Aquí cuando los cristianos dicen amén, amén, es así. Entonces, tercero, nos muestran que estábamos en la cárcel. Y volvemos al versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Lo encerró todo bajo pecado. Cuando habla de este encierro, hay una versión que dice que nos confinó bajo el pecado. O sea, está hablando de una cárcel en la que nos encontrábamos antes de Cristo. Y es la cárcel o el encierro del pecado. Nos muestra que estábamos en esa condición. Eso nos muestra la ley. ¿Es así o no es así? La ley nos muestra, ¿verdad?, que nosotros somos transgresores, que nosotros la violamos, que nosotros somos pecadores. Eso nos muestra la ley. Estamos hablando del segundo propósito general de la ley y es mostrar nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa. Y el punto 4, para que viéramos que podíamos confiar en Cristo, y esto conlleva el punto número 3 y el punto número 4 están juntos, o pudiéramos decir 3.1, pero lo puse 3 y 4. En el versículo 23 nos dice claramente, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa que es en Jesucristo es dada para los que creen. Entonces, nosotros podemos hablar un poco de lo que es el amor, porque hay una confusión en cuanto a la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y muchas personas creen que Cristo murió por todos. Y aquí el mismo versículo de Juan 3:16 dice, para que todo aquel, está hablando del que cree no se pierda. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para todo aquel que en Él cree. Entendemos
que al principio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que Dios sí nos ama a todos, al mundo, al que no es cristiano, al inconverso, al pecador, al cristiano, a todo el mundo, pero de una manera general, porque la misericordia de Dios se muestra día a día para todo el mundo. La Biblia nos enseña que el sol sale para justos y pecadores y nosotros lo comprobamos todos los días. Entonces hay un amor general, pero hay un amor específico y es para todo aquel que cree. Y por eso nosotros vemos a través de la ley que ha sido dada para que pudiéramos nosotros tranquilamente confiar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque por la fe en Jesucristo, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creemos, a los creyentes. Entonces debemos amar la ley, porque sin la ley no hubiese venido la gracia. La ley viene a causa, o mejor dicho, la gracia viene a causa de esa misma ley. ¿Por qué? Por la condición pecaminosa del hombre de no poderla cumplir. El Señor ya tenía preparado la manera como nosotros podíamos ser salvos hoy en día. Y cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, podía salvarse también. La ley, dice, es nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Así como que, ay, le dolió algo. Eso lo vemos en el versículo 24. Ok, voy a leer el 23, que era donde estaba la palabra confinado. Dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahí es donde hablaba específicamente que estábamos encarcelados, confinados bajo la ley. Así de sencillo, nosotros, si hablamos de una ley, por ejemplo, una ley de tránsito, nosotros estamos confinados y encerrados bajo esa ley. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se sale de la ley, usted se convierte en un transgresor de la ley. Si usted se pasa en un semáforo rojo, usted está incumpliendo la ley y por eso tiene que pagar. Pagas una multa y muchas veces incluso una gran consecuencia de que puede ser chocado, accidentado, dicen acá, en un semáforo. Así de sencillo. Eso es el encierro de la ley. Pero la ley la dio el Señor como nuestro ayo. Y aquí lo vemos en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. La palabra ayo significa en su original griego maestro. Pareciera no tener una conexión, pero la palabra ayo significa maestro, uno que enseña, e incluso habla en género de hombre, no de términos generales, específico, de uno que enseña, maestra, y que muestra, un camino. Y nosotros vemos que Dios y que Jesús, que ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, es quien nos muestra su misma palabra y es nuestro ayo. La ley es quien nos enseña. ¿Qué nos enseña la ley? Alguien que me diga algo de lo que he aprendido hoy. Y no me asuste, porque o estoy enseñando mal o no sé qué pasó. Algo de lo que he dicho. ¿Qué nos enseña la ley? ¿Qué nos muestra la ley? Que somos pecadores. Ese es nuestro maestro, dice la Biblia. Era nuestro maestro antes de Cristo. Ese es, o era nuestro ayo, ese que nos enseña que la condición de nosotros es pecaminosa. Eso hace la ley, pero también nos muestra un camino. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí la palabra decir confinados es que estamos encerrados.
confinados en 4 paredes, es más, en un lugar profundo, muy lejos de la entrada. Ese confinamiento muchas veces lo usan hasta como tortura. A muchos cristianos han confinado a unos calabozos por meses y meses y años sin escuchar una palabra, y es un tormento grande. Resulta que nosotros estábamos confinados, encerrados en ese cuarto de la ley, el cual no nos dejaba, o mejor dicho, no debíamos salir de ella para no transgredirla, pero al mismo tiempo andábamos fuera pecando. Y eso nos convertía en unos pecadores sin gracia, en los propios desgraciados. La diferencia ahora, y esa misma ley nos muestra ese camino, porque aquí lo dice claramente, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Imagínense si nosotros no hubiésemos tenido la ley. No se nos muestra el camino, no se nos muestra la necesidad de un Salvador. Por eso es que también debemos amar la ley. Debemos amarla, pero ¿de qué manera? De la manera correcta. Porque dice que nos muestra, o ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. O sea, por medio de la ley el Señor nos llevó a Cristo. Por medio de la ley es que el mismo Dios nos ha llevado a Cristo. ¿Eso no es maravilloso? Por supuesto, es maravilloso. Y por eso nosotros vemos la importancia de la ley. Y por eso nosotros debemos entender la importancia de la ley. Y por eso nosotros debemos valorar la importancia de la ley. ¿Por qué? Porque dice que ese maestro que fue la ley nos llevó a Jesucristo, para llevarnos a Jesucristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Se da cuenta la importancia de la ley? Para llevarnos a Jesucristo, para ser justificados por la fe. Sin la ley nosotros no vemos la necesidad de un Salvador. Sin la necesidad de un Salvador nosotros no somos justificados, porque no reconocemos nuestra condición pecaminosa, porque no reconocemos a Jesucristo como el Señor y Salvador. Por eso debemos estudiar más la palabra, para que valoremos más ese regalo de la salvación que Dios nos ha dado, y para que entendamos por qué ha sido dada la ley y por qué hoy en día nosotros no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se da cuenta? Si nosotros lo llevamos a ese punto de vista, nos damos cuenta lo equivocado que está el mundo judaizante hoy en día con pretender llevar a las personas a cumplir una ley, cuando la ley tiene un propósito específico en nuestros días, por lo cual nosotros debemos entenderlo. Para llevarnos a Cristo es el punto 6. Bueno, ya lo expliqué acá. La ley, el Señor nos la dio para mostrar ese camino que es Cristo Jesús. Ya vamos finalizando. Una conclusión de media hora está bien. Resultados del propósito de la ley. No es lo que produce la ley, sino a dónde nos conduce. Ojo, por eso coloqué eso, resultado del propósito de la ley. Pero aclarando que no es lo que produce la ley, sino a dónde nos conduce esa ley. En el versículo 25 dice: pero venida la fe, ya damos un paso entre la ley y la gracia, y dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo la enseñanza de la ley. Ya no estamos bajo el maestro de la ley. Y aquí es sumamente importante para la iglesia de hoy en día, como lo fue para la iglesia primitiva, la cual estaba luchando con un grupo de judaizantes que querían volver a vivir bajo la ley,
para completar la gracia. Y resulta que si nosotros nos ponemos a analizar o nos imaginamos, realmente ha sido un paso, porque dice en el versículo 25, pero venida la fe, ¿verdad? Que lo entendemos que ya somos hijos de Dios por la fe, por esa gracia, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, ya dimos un paso, y yo diría agigantado, uno imposible para el hombre. Y así nos muestra la palabra, pues para el hombre es imposible, pero para Dios no. Y Él fue el que nos dio ese empujonazo, porque ni siquiera fuimos nosotros mismos. Imagínese usted en un sitio, así en una orilla, pensando en brincar para la otra, pero hay un precipicio y usted no es capaz, y ahí pasa un día, 2 días, y alguien lo está observando. Usted quizás tiene un deseo de salvarse de lo de atrás, y llega ese alguien y le pega un empujón, y usted cae del otro lado sin darse cuenta, y oye, gracias. Eso es lo que realmente hizo el Señor. Nos dio ese gran empujonazo para que nosotros diéramos ese paso agigantado y pasáramos de la ley a la gracia. Y aquí lo dice claramente de manera que ya no ha sido nuestro ayo, o sea, ya no es nuestro ayo, pero venida la fe, que en el versículo 25 ya no estamos bajo ayo. Y a esto es lo que yo decía, la importancia de nosotros estudiar la palabra de Dios texto a texto, en su contexto, y no sacando textos como unos buenos pescadores, uno por aquí, uno por allá, y dejándonos, o hay muchos que se dejan engañar por este grupo judaizante. Porque ya no es bajo el ayo, ya no es el maestro la ley, sino estamos viviendo bajo la gracia, bajo la fe. Y nos dice que tenemos un nuevo nacimiento. En el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí vuelvo y le aclaro, una de las mentiras más grandes de este mundo es que todos somos hijos de Dios. Usted empieza a evangelizar y la gente le dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia no nos muestra eso. La Biblia nos muestra que todos hemos sido creados por Dios, pero en Juan 1:12 nos dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, que significa derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces habla que hay que recibir, que hay que creer, y aquí nos los aclara fácilmente, nos dice, pues todos sois hijos de Dios. Si lo dejamos hasta ahí, una mala enseñanza, pero dice, por la fe en Cristo Jesús, por el que cree, por el que deposita la confianza en Él, por el que asume que no se puede salvar a sí mismo y que necesita un Salvador. Y todo eso nos lo va mostrando la ley. Todo eso nos lo va mostrando la ley. En el versículo 27 nos habla de revestidos de Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí también nos hace una mención del bautismo, no de un bautismo literal que Jesucristo vino y nos bautizó, sino recuerde que está hablando a un grupo de judíos que tal vez algunos de ellos también habían sido bautizados por Juan, y algunos solamente conocían el bautismo de Juan, y después ellos fueron bautizados en el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Y me recuerda lo que dice en Hechos, que el apóstol Pablo llegó a un sitio, no sé si era en Éfeso, y le preguntó que si habían sido bautizados por el Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo, nosotros hemos sido bautizados con el bautismo de Juan. Entonces, aquí ya nos habla de lo completo y lo complejo, lo completo que estamos nosotros en Cristo Jesús, revestidos de Cristo. Y eso significa
que ya tenemos una nueva naturaleza. Eso significa que ya nuestra mente debería ser como la mente de Cristo. Nuestro pensamiento tenemos que llevarlos cautivos a Cristo. Revestidos, recuerde que somos una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese es un revestimiento, no de una ropa, sino es un revestimiento del cuerpo, del alma, de la mente, de todo lo que a usted le pase por su cabeza, y es en Cristo, revestidos en Cristo. No, pero es que mi hermano o en la iglesia hacen esto, revestidos de Cristo, la mirada puesta en Cristo Jesús. No, pero es que hay muchos pastores que hacen esto y lo otro, revestidos en Cristo. Si usted es de los que piensa, si usted es de los que habla así, yo veía a alguien que yo entiendo que a veces necesitas poner un título llamativo en las redes sociales para que la gente entre y le vea el video, pero uno que se está haciendo famoso, por cierto, y está ahí, y dice, pastores ladrones. Eso es lo que le gusta a la gente, hermano. Y entonces llegaba y explicaba otra cosa. No, si usted es uno de los que piensa de esa manera, o habla de esa manera, hay que revisarse si realmente está revestido de Cristo, porque cuando nosotros estamos revestidos de Cristo, no quiere decir que yo voy a taparle el pecado al pastor. No, quiere decir que yo no tengo la mirada puesta en el pastor. Quiere decir que yo no estoy mirando lo que él hace para yo hacerlo. Quiere decir que yo tengo mi mente, mi corazón y mi mirada puesta en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de mi fe. Yo no sé si de la suya. Amén, ay sí, amén. Así es. Revestidos de Cristo. En el versículo 28 nos habla que en Cristo somos iguales. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo, uno en Cristo. Pero el apóstol Pablo toca algo que sí va referente al contexto cultural de la época y dice, lo primero es, ya no hay judío ni griego, o sea, ya esa pelea que había entre judíos y griegos no existe, le dice el apóstol Pablo. Ya no hay esclavo ni libre, porque había en esa época la esclavitud. Nos está hablando de que si usted tiene un amo terrenal al cual usted debe servirle por muchos años, a ver si queda libre por pagar, usted tiene que hacerlo a la manera que se hace en el Señor. El amo siendo su hermano y el siervo siendo su hermano. A eso hacía mención de la esclavitud. Queda abolida en ese momento no de una manera literal, sino en el corazón. Ya no estaba confinado a ello. Varón ni mujer. Recordemos que la cultura judía era bastante fuerte con respecto a la mujer, y el Señor los lleva, los llevó en ese momento a una igualdad, no de géneros, como se quiere mal enseñar y mal aplicar un texto de esto hoy en día. No es que el hombre ya puede ser mujer porque para Cristo todos son iguales. No, aquí no está hablando digamos, de que el género puede ser masculino, puede ser femenino. Usted es un hombre y si usted se cree mujer, pues usted es mujer y todo eso. No, no es eso. Aquí está hablando realmente de que delante de Cristo, usted mujer y yo hombre somos iguales delante de Él. Pero tampoco está hablando de los roles que le corresponde al hombre dentro de su hogar, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, y el rol que le corresponde a la mujer dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de esa igualdad que el Señor, la cual muestra para con nosotros, cómo el Señor nos ve a cada uno de nosotros. No va a decir como los judíos, este es un varón de renombre, dele las primeras sillas. No, usted se puede sentar donde usted quiera, sea hombre o sea mujer. Aquí no tenemos la división de las sillas todavía.
Yo creo que tampoco la vamos a tener porque la Biblia no nos menciona eso. Eso es dividir los matrimonios, eso es dividir la familia y la gente no se da cuenta de esas cosas. Pero en Cristo somos uno. En el versículo 29, y con este sí voy a finalizar porque se me acabaron los versículos, lo que me correspondía a mí, vamos a ver algo sumamente importante hoy en día y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, y con este versículo debería acabarse toda la doctrina judaizante de que tienes que llegar a una de las tribus para ser herederos de la promesa. Resulta que las promesas no cambiaron, resulta que el Señor no olvidó las promesas, sino más bien aquí las confirma y nos dice claramente que si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Está hablando de un solo pueblo, está hablando de una sola nación, está hablando de uno solo en Cristo y herederos según la promesa. Ahora judaizante, no, aquí no hay, pero seguro que me ve alguno por las redes. Tengo un seguidor judaizante en el canal que tengo en YouTube. Judaizante, la Biblia dice que si quieres ser heredero de la promesa, heredero de esa promesa que Dios le dio a Abraham, heredero de todas las promesas que usted lee en la Biblia, dice que ahora es en Cristo. Ya no es por judaizar, ya no es porque, como él me decía, es que tienes que ser de la tribu de Efraín porque para que puedas entrar al cielo. Y yo, bueno, no sé, Jesucristo Efraín, no lo conozco. Es por Cristo. ¿Y por cuál puerta vas a entrar? Yo digo, por la que sea igual. Vamos para el cielo. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Es así o no es así? Y aquí lo aclara y por eso me gusta cómo finalizó este capítulo aquí en el versículo 29, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, le dice el apóstol Pablo. Sí, está confirmado, todos venimos ahí y herederos según la promesa, pero lo aclara y dice, y si vosotros sois de Cristo. Así que si no eres de Cristo, no heredarás la promesa de la salvación, de la vida eterna. No va a estar ninguna persona delante del Señor si no es a través de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, solamente por Cristo. Ahora se dan cuenta lo bonito, lo maravilloso y lo importante que es la ley en nuestras vidas. Pero ¿de qué manera? De la manera que nos enseña la palabra de Dios, de la manera que el apóstol Pablo lo especificó a los Gálatas punto por punto, para que dejaran de ser Gálatas insensatos, para que dejaran de ser, como decía aquella versión que yo leí, Gálatas estúpidos. ¿Quién los fascinó? No hay otro evangelio sino el evangelio de Cristo. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por la ley que tú en una oportunidad le diste al pueblo judío, al pueblo de Israel, a Moisés, declarada por ángeles, traída Señor y mostrada ante un pueblo, Dios de la gloria, pero hoy nosotros la vemos de una manera bíblica, de una manera diferente a lo que el mundo judío quiere presentar, Dios. Gracias Señor por Jesucristo, el cual murió, se entregó, derramó su sangre en la cruz de Calvario para perdón de nuestros pecados, Dios. Te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra. Rogamos que nos ayudes para nosotros obedecerla y cumplirla y agradarte, Señor, en todo tiempo, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por las ofrendas y luego oramos para ser despedidos.
Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias por bendecir nuestras vidas espiritualmente, Señor, pero también, Señor, tú nos bendices, Señor, materialmente, Dios. Gracias, Padre, porque nunca han faltado los alimentos, Señor, en nuestros hogares, ni nunca faltarán, Señor, porque tú eres nuestro Dios, quien bendice nuestras vidas, quien bendice nuestros hijos, quien bendice nuestro hogar, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por las empresas, Señor, por las cuales laboran mis hermanos, Señor, por las empresas propias, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, a través de ella. Gracias porque sabemos que tú eres el que envía, Señor. Oh Dios, la bendición del oriente, del occidente, del norte y del sur, Señor. Gracias, gracias, Señor. Rogamos a ti, Señor, por aquellas personas, Señor, para que seas tú supliendo, Señor, toda necesidad, Señor. Toda persona que esté pasando, Señor, por cualquier necesidad, Señor, supla en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Pueden pasar a ofrendar, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para ser despedidos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos traído, Señor, a este lugar. Gracias por esa hermosa palabra, Señor. Gracias, gracias por esa salvación. Gracias por recordárnosla nuevamente, Señor. Gracias, gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos recordaste nuevamente tu palabra, Señor. Enséñanos a vivirla, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir tu palabra conforme, Señor, ella nos habla, Señor. Que la atesoremos, pero que la vivamos, Señor, que la pongamos, Señor, por obra, Padre precioso, por práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, ahora que vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, oh Dios, porque tu presencia, Señor, está en nuestros corazones donde estemos, Señor. Llévanos a cada uno de nosotros, Señor, así como tú nos trajiste a este lugar, Señor, llévanos, y que el ángel de Jehová acampe alrededor, como dice tu palabra, y nos defienda. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.